Bien, la clase de hoy se titula Ciudadanía y Ambiente. Es uno de los ejes que más se están promoviendo hoy en día en la educación primaria y también en el nivel inicial. Formar a los futuros ciudadanos en sus conocimientos del medio ambiente. Bien, entonces, esta clase tiene como dos grandes partes. La primera parte sería la comprensión sobre la cuestión ambiental, ¿bien? ¿Qué cuerno sería eso, no? ¿A qué llamamos ambiente y todo lo demás? Y otra cosa, y la otra parte sería, bueno, el rol del ciudadano en este ambiente. Bueno, entonces tiene como esos dos elementos. Y finaliza con quizás lo que serían como un conjunto de derechos cívicos ambientales que operan de la misma manera que operan los derechos urbanos o los derechos de niños y adolescentes, los derechos humanos. Cada derecho puede ser utilizado para hacer una didáctica o transformarse o ser desarrollado en una didáctica. Bien, entonces eso es lo que vamos a ver al final y bueno, como siempre, algunos consejos de transferencia en los últimos 10 minutos que nos quedan siempre respecto al tema. Entonces, lo primero que hay que preguntarse es ¿qué es el cambio climático? La cosa empieza acá, porque la preocupación, el interés por la relación ciudadanía-ambiente ha surgido o aparece desde que empezó la cuestión de que el clima está cambiando, ¿no? Desde que aparece toda esa discusión de que el clima está cambiando, aparece la necesidad de responsabilizarnos como ciudadanos sobre ese cambio. Pero uno no puede responsabilizarse en algo que no comprende. Si vos no entendés qué es el cambio climático, ¿qué tipo de responsabilidad vas a tener, ¿no? Entonces, es como en las relaciones sociales. Si vos no comprendés lo que es la amistad, no te podés responsabilizar en tu amistad o en tu pareja o lo que sea. Hasta que no comprendés esas relaciones, decir, yo pensé que se podía hacer lo que uno quería. No, se puede hacer ciertas cosas. Entonces, en términos meteorológicos físicos, un cambio climático es simplemente la distribución de un patrón meteorológico en un tiempo prolongado, ¿no? Es decir, es un patrón meteorológico, por ejemplo, lluvias, vientos, sequías, etcétera, en un tiempo prolongado. 10 años, 5 años, 40 años, ¿no? Un tiempo prolongado. Esta definición no, como se presenta, no incluye ningún aspecto del humano. El humano no tiene nada que hacer aquí. Es más, han existido varios cambios climáticos a lo largo de la historia del mundo. ¿Bien? Y la mayoría de esos cambios han sucedido sin la influencia y sin la presencia del ser humano. El primer cambio al que nosotros podemos hacer referencia sucedió hace 3.800 millones de años, cuando recién la Tierra se estaba formando. ¿Bien? En ese periodo, el Sol generó unas explosiones enormes, unas ráfagas solares enormes, que irradiaron el 70% de la Tierra. Para traducirlo, la temperatura media de la Tierra era menos 41 grados. O sea, los días normales eran menos 41 grados. ¿Bien? Entonces,
Eso fue un importante cambio climático, difícil de vivir en ese periodo. Luego de 1.000 millones de años, se da un nuevo cambio climático. Fíjense, 1.000 millones de años duró este periodo. En el 2.700 millones de años atrás, aparecen en los océanos las primeras bacterias. El nombre de estas bacterias, si les interesa, es ciano con Y y C, bacteria. Pero fueron las pequeñas bacterias. ¿Qué importan estas bacterias? Fueron las bacterias que crearon la fotosíntesis. Y todos sabemos que la fotosíntesis, ¿qué hace? Absorbe dióxido y tira oxígeno. Y eso empezó a generar lo que se llamó una capa alrededor de la Tierra. Y empezó a estabilizar las temperaturas. Por eso es importante hablar de esto. Hoy en día la capa atmosférica es algo obvio y sabemos que tiene que ver con la conexión de las algas, las plantas, ¿bien? Y algunos insectos. Pero eso era una novedad. Entonces, como ven, los cambios climáticos pueden suceder, por ejemplo, por efectos astronómicos, el Sol que estaba tirando ondas y de alguna manera generaba efectos sobre la Tierra, o por la propia evolución de los seres vivos que van de alguna manera interfiriendo, ¿no? Esos son los dos cambios climáticos más antiguos que tenemos registro. Hay más. Por ejemplo, la era de hielo, ¿no? Cuando se genera un congelamiento en la Tierra, ¿ok? Después, la era del deshielo, cuando se empieza a descongelar eso que nosotros estamos viviendo ese periodo, en teoría. Cuando se revierten los polos magnéticos, etc. Entonces, en estos términos, el cambio climático parecería que no tiene lugar, en el cambio climático no hay lugar para el humano. Es algo que pasa y bueno, y tenés que sobrevivir o morirte, o te adaptás o te morís, ¿no? Imagínense vivir en la Tierra con menos 41 grados todos los días. Poco sobreviviría. Entonces, lo primero que tenemos que entender, estos son 2 o 3 ejemplos, lo primero que hay que entender es que inicialmente los cambios climáticos ocurrieron por causas naturales. Por ejemplo, el flujo de la radiación del Sol, que yo mencioné al principio, la variación, vamos a anotarlo, a ver, el flujo de la radiación del Sol, que básicamente es cuántos rayos, cuánta energía del Sol nos llega, ¿no? Nosotros creemos que siempre llegó la misma cantidad de energía, pero no es así. Porque el Sol va cambiando con el tiempo también, y nosotros también. Otra cosa que causa el cambio son la variación de la órbita de la Tierra. ¿Por qué? Porque la Tierra, como ustedes bien saben, tenemos el Sol, y la Tierra gira alrededor del Sol. Bueno, esta órbita no siempre fue la misma. A veces fue más así, a veces fue más así, y estos cambios de órbita, esto sucede al año, ¿no? Esta órbita tiene 365 días aproximadamente. Antes era así, y antes era así, ¿bien? Estos cambios hacen que estemos más lejos o más cerca del Sol y que genere cambios climáticos. Eso no lo podemos controlar, sucede, y está sucediendo. Pasa que sucede de manera tan pequeña que recién nos damos cuenta después de 1.000 millones de años. Probablemente nosotros estemos extinguidos cuando vuelva a cambiar la órbita del planeta Tierra. ¿Entienden? Otra cosa que genera cambios climáticos son los impactos de grandes cuerpos, por ejemplo, de meteoritos. Bueno, sabemos que una de las grandes extinciones de la Tierra, se dice que la Tierra pasó por 7 grandes extinciones. Donde se extinguió más del 50% de los seres vivos. 7 veces se extinguió más del 50% de los seres vivos. Una de las grandes fue causada por un meteorito. Esa idea del meteorito que extinguió a los dinosaurios, en realidad
Hubo muchos tipos de dinosaurios y extinguió a unos tipos de dinosaurios, no a todos los tipos de dinosaurios. Eso, pero bueno, no es una clase de paleontología en lo más mínimo. Pero sabemos que cayó un meteorito enorme, ¿no? Hace 2000 millones de años, que levantó una gran nube de tierra enorme que llevó meses y meses sin luz solar. Ya pasaron 2 días sin luz solar, se te muere la planta que tenés en la maceta en tu casa, imagínense con 5 o 6 meses, ¿no? Todos necesitamos luz solar. Entonces eso fue un cambio climático importante. Otra cosa que genera cambio, fíjese, todo esto es natural, el humano ni siquiera existía. Otro cambio natural es lo que se llama la deriva continental. La deriva continental es esta idea que existe, o sea, que está probada científicamente, esta verdad científica, de que los continentes se mueven. Bueno, nosotros bien lo sabemos porque tenemos terremotos, sabemos que se mueve, porque cada tanto la Tierra se mueve. Todos los continentes se mueven, pero no se mueven muy poquito a lo largo de los días, casi imperceptibles, salvo pequeñas veces. Pero, a lo largo de los años, esos movimientos generan importantes cambios. Tanto que sabemos que hace miles de años todos los continentes estaban unidos, ¿no? En el famoso continente llamado Pangea. Y en ese cambio cambian los ríos, cambian las montañas, cambian los bosques, y eso impacta en el clima. ¿Bien? Porque hay o menos circulación del agua, menos o más refrigeración, menos o más oxígeno. ¿Bien? Entonces, la deriva continental, el movimiento de los continentes, va generando también cambios climáticos. Otra cosa que genera cambios climáticos es lo que se llama la variabilidad de las corrientes oceánicas. A menos que se dediquen a ver documentales o les interese la vida del océano, quizás estos no lo saben. Quizás sí lo saben, no lo sé. Quizás lo vieron en el secundario. Pero los océanos tienen sus propios ríos y sus propias corrientes. No sé si sabían eso. Y estos ríos y estas corrientes tienen distintas temperaturas. Por ejemplo, tenemos la corriente del Golfo, que es una corriente muy importante, subterránea, debajo del agua, ¿no? Que lo que hace es, corre agua muy pero muy fría, debajo del océano, pero corre por el Golfo, una zona tropical. Sabemos que en el Golfo de México, toda esa zona, hace mucho calor. Entonces, esa corriente ayuda a que el océano no sea tan caliente y que puedan vivir muchas especies. Porque si no se cocinarían muchas de las especies, que con pequeñas variaciones de grado se mueren. Entonces, esos ríos van cambiando, con el tiempo se van modificando, ¿no? Como los ríos que se secan o las lagunas que se secan, también le pasa a estos ríos que dejan de correr. Entonces, la variabilidad de las corrientes oceánicas, que sucede de forma muy pequeña, a lo largo del tiempo terminan cambiando. Donde antes era un mar caliente, ahora es un mar frío, donde antes era un mar frío, ahora es un mar caliente. Eso pasa por cientos y cientos de años. ¿Se entiende? Y por último, la inversión del campo magnético. Como sabrán, la Tierra tiene lo que se llama forma esferoide, es decir, está achatada en los polos. ¿Bien? La Tierra no es una esfera perfecta, está sumamente golpeada por meteoritos, es una masa media amorfa, y que en los polos, polo norte y polo sur, está como achatada, como las manzanas que tienen el cabito hundido y el pupito ahí también. Bueno, algo así es la Tierra. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Aquí y acá tenemos la carga magnética, el polo positivo y el polo negativo, como una pila o como un imán. Esto negativo positivo depende del núcleo de magma de la Tierra. Sabemos que la Tierra tiene un núcleo de esa lava súper consumida. ¿Bien? ¿Qué pasa? Esta lava que se va moviendo va haciendo que estos polos magnéticos se vayan moviendo. Entonces, con el tiempo, el positivo
del norte baja al positivo del sur y el negativo del sur sube al negativo del norte. Ese cambio, que parece que no afecta a nada, afecta enormemente. ¿Saben por qué? Porque miles y millones de especies de animales, inclusive nosotros, estamos sincronizados con ese polo magnético. Estar despierto, decidir cuándo tener sueño, las aves que vuelan al norte. Entonces, si todos nosotros organizamos nuestro ciclo diario en base al norte y al sur magnético, si eso cambia, vamos a cambiar nuestra conducta. Y si cambiamos nuestra conducta y somos millones de seres vivos, vamos a impactar en el medio ambiente. Por ejemplo, en vez de todas las aves volar al norte, van a volar al sur. Y todas las aves que comían manzanitas y ponían semillas y hacían que toda esta parte del norte esté llena de árboles y esas cosas, ahora va a hacer que todo el sur esté llena de árboles y esas cosas. Entonces hay un cambio de la producción de oxígeno, el uso de el agua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? ¿Se comprende? No le estoy pidiendo que sean especialistas en el cambio climático, pero creo que queda claro que el cambio climático es algo que va sucediendo, no lo podemos evitar, por lo menos en estos aspectos naturales. Entonces, es importante diferenciar entre el cambio climático con causas naturales, que tienen estas causas que yo he mencionado, del cambio climático que vamos a enseñar nosotros en ética y ciudadanía. Porque sí, es importante conocer esto, pero cuando hablamos de la ciudadanía y el ambiente, ¿yo qué dije? Hay que hablar de qué somos responsables. Y en este sentido, uno no es responsable del cambio del polo magnético, no podemos hacer nada con eso, no tenemos un imán gigante y vamos moviendo las cosas como el coyote con el correcamino, no nos sale esas cosas, tenemos otra situación. Entonces, la cuestión está que el cambio climático que vivimos hoy en día no ha sido producido por ninguna de estas causas, ha sido producido por el humano, y ahí está el tema. Porque si el cambio climático hubiese sido porque cambió la corriente oceánica, porque cambió, qué sé yo, el polo magnético, bueno, vaya, adaptarse, no podemos hacer mucho. Pero acá, bueno, ¿es estudiante mío? No sé por qué me dice eso. Bien. El cambio climático que estamos viviendo nosotros ha sido producido por los humanos, no ha sido producido por ninguna causa natural. Entonces, aquí empieza la cuestión de la responsabilidad cívica. Porque sí, no te podés responsabilizar por los otros cambios climáticos, es verdad, no fue culpa nuestra, no tuvimos nada que ver, es lo que pasó, se extinguieron los dinosaurios, la dinosaurio, no te la bancaste, problema tuyo. Pero ahora, el problema es que nosotros somos los causantes de esto, no es que ha sido algo natural. Nosotros hemos creado un efecto que ha transformado velozmente y sin darle tiempo de adaptabilidad a las especies, que ha generado un impacto sustancial en cómo se dan las cosas. Bueno, básicamente nosotros hemos creado lo que se conoce un efecto invernadero, ¿no? Un efecto invernadero. Entonces nosotros tenemos esta cosa, ¿no? Nosotros vivimos en este lugar, planeta Tierra. ¿Bien? El planeta Tierra tiene un tipo de gases particulares que están alrededor, ¿verdad?, que hacen a su atmósfera, ¿no? Esto es como una cubierta protectora y transparente
que permite, de alguna manera, que entren los rayos de sol, ¿bien? Pero que no se quede la radiación del sol, sino el calor. Sé que esto parece medio tonto, pero si se quedara la radiación del sol, viviríamos en Chernobyl todo el tiempo. Viviríamos todo el tiempo de forma radiactiva y mutada. Por eso es importante la capa de ozono, porque hace que entre el calor, pero que no se quede la radiación. ¿Entienden? O sea, que entre lo que nos sirve a nosotros del sol. ¿Bien? No es que la capa de ozono lo hace a propósito, sucede así. O sea, no es que la capa de ozono dice yo soy chévere y no dejo que se quede la radiación. La cuestión es que siempre existió este efecto invernadero. Siempre existió el tema de que se quede un poco de calor y que se vaya la radiación. Pero ¿qué pasa? Desde 1800 en adelante, o desde la revolución industrial en adelante, hemos engrosado esa capa de ozono. No la hemos debilitado, la hemos engrosado. Es decir, ahora es más gruesa. Y al ser más gruesa, le es más difícil salir a los rayos. Y si le es más difícil, se queda más tiempo. Y si se queda más tiempo, aumenta la temperatura, como en un invernadero. El chiste del invernadero es no dejar que se vaya el calor. Porque para eso sirve un invernadero. Para generar una situación de humedad y de calor que permita, de alguna manera, mantener ciertas plantas en un contexto que no podía. El borrijo, por favor. Si no existiera esta capa, nosotros estaríamos en menos 80 grados. Porque los rayos vendrían y se irían. No habría nada que los retenga. ¿Entienden? Necesitamos que se queden un tiempo para generar el clima donde vivimos. ¿Se comprende eso, no? Todo se congelaría, básicamente. O sea, con unos menos 80 grados estaría todo congelado. Desde 1800 en adelante, con la revolución industrial, se empezaron a emitir más lo que se llaman los gases de efecto invernadero. ¿Qué hacen eso? El gas de efecto invernadero absorbe la radiación, absorbe el calor y no lo deja ir. Para los que les interesan las cuestiones termodinámicas, los gases invernaderos se ocupan de lo que se llama la franja infrarroja. ¿Vieron cómo en las películas aparece lo infrarrojo y se ve los calores y todo eso? Bueno, eso que se ve bajo por ejemplo, con los lentes que ven en la oscuridad y se ve el cuerpo de calor, bueno, esos son gases invernaderos. Todos nosotros tenemos gases invernaderos. Todos tenemos gases. Y como todos tenemos gases, todos podemos ser observados. Todos retenemos el calor. ¿Bien? Los principales gases invernaderos que la Tierra crea de forma natural, porque hay gases invernaderos, digamos, naturales y gases que son artificiales. ¿Bien? La Tierra se crea gases invernaderos. ¿Por qué? Porque si no, no tendríamos capa de ozono. Es el vapor del agua, el dióxido de carbono, el metano. El metano, ¿saben dónde lo encuentran? En sus gases. Cada vez que se tiran un pedo, están tirando metano. Bueno, es gracioso, pero ¿sabes qué pasa? La industria de la carne se desarrolla manteniendo miles de millones de vacas. Vacas que comen y son miles de millones de vacas que se tiran pedos. Y que engrosan la capa de ozono y que generan más calor. Y como somos tantos humanos, son miles de millones de humanos tirándose pedos. Y que contribuimos, parece un chiste, pero no es así. Contribuimos a que la capa de ozono sea cada vez más gruesa
y que por lo tanto haya más calor. Entonces, el metano. Y después está el ozono, que es otro tipo de dióxido de carbono que en medida justa es importante. ¿Qué pasa? A partir de 1800, la producción de estos gases se duplicó. La Tierra hacía, digamos, un número y nosotros lo reducimos por 2, lo cual es una locura. Porque eso, si vos duplicás los gases que generan el efecto invernadero, vas a duplicar la temperatura. Es matemática simple. Con esta cantidad de gases tenemos 30 grados. Si lo duplicamos, ¿qué vamos a tener? 60 grados. Traten de vivir en un lugar con 60 grados. No podemos vivir en un lugar con menos 60 grados, no podemos vivir en un lugar con más de 60 grados. No solamente se ha duplicado, sino que cada año, vamos a decirlo así, desde 1750, que es donde más o menos se tiene el registro, hasta el 2015, hemos creado paulatinamente siempre el 40% más del dióxido de carbono emitido el año pasado. Es decir, en 1751, 40% más. 1752, 40% más. Es un montonazo. Hay una cantidad de que en el 2015 hemos emitido 400 toneladas de dióxido de carbono. Es enorme eso. Es muchísimo. ¿Dónde sale este dióxido de carbono o estos gases que estamos produciendo? Bueno, de la quema de combustibles fósiles, el carbón, el petróleo, el gas natural. La producción, la manera en cómo producimos electricidad con las represas también emiten gases de efecto invernadero. El transporte, como los automóviles, los buques, los aviones, etc. Desde 1750 hasta el 2021, vamos a decir hasta el 2020, que es cuando tenemos registro, que en realidad sería 2019, ¿no? Esto, el registro del 2020 siempre es de un año anterior, ¿no? Porque no puede ser del mismo año. Entonces, el último registro que tenemos es del 2019. ¿Bien? Que salió el 2020. Este 2021 tendría que salir el del 2020 y el del 2022. Bueno, ya salió el del 2020, ya lo voy a comentar. Pero vamos a decir hasta el 2019. Hasta el 2019, cada año era el año más caliente de la Tierra. Es decir, el 2005 fue más caluroso que el 2004. Y el 2019 fue más caluroso que el 2018. En la historia de la Tierra. La Tierra tiene como 10.000 millones de años. En los 10.000 millones de años, el 2005 fue más caluroso que todos los demás. El 2019 fue más caluroso que todos los demás. O sea, la evidencia del cambio climático por efecto humano desde 1750 es contundente. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Los climatólogos prevén que para el 2100 el planeta va a tener la siguiente temperatura. Vamos a borrar esto. ¿Me van siguiendo? ¿Me van entendiendo? ¿Estamos bien? Pregunto porque yo sé que este no es un tema que uno esperaría en una clase de humanidades. No, uno en humanidades empieza como pensar en el respeto y la cultura y les traigo de repente datos científicos, pero es importante porque el tema es ciudadanía y ambiente, entonces no podemos hacernos los giles y no saberlo, tenemos que saberlo. Los climatólogos prevén que para el 2100 la temperatura de todo el planeta va a ser por media 1.4 grados más. Uno dice, 1 grado no cambia nada. Bueno, ese grado, compárenlo con la última edad de hielo, hace 11.500 años, donde la Tierra tenía menos 1 grado más. Es decir, la variación de 1 solo grado en todo el planeta Tierra para abajo hizo que se congelara el 40% del planeta Tierra.
Ahora piensen la variación de 1 grado hacia arriba en todo el planeta Tierra, ¿qué puede suceder? 40% prendió fuego. O sea, la lógica te dice infierno total. Si 1 solo grado te hizo que toda la Tierra se te congelara y tengamos la linda película La Era de Hielo del 1 al 6, pero sabemos que era la Era de Hielo, 1 grado más te va a hacer, ¿qué va a hacer? Va a hacer que pierdas el 40% del mundo. ¿Saben lo que es el 40% del mundo? Es un montonazo. ¿Entienden lo que quiero decir? Unos pocos grados provocan grandes variaciones en todo el planeta. Es un equilibrio muy pequeño en el que estamos. Bien. Estamos en eso. Bien. Desde que existió la revolución industrial hasta ahora, estamos contribuyendo lentamente a un punto de no retorno, el 2100. En 80 años. 80 años. Sus hijos van a estar vivos. No es allá a lo lejos. 80 años. Quizás ustedes estén vivos. ¿Cuáles son los efectos del cambio climático? Las consecuencias de esto, por un lado, es que se derrita el 10% de los polos, polo norte y polo sur. El 10% de los polos, polo norte y polo sur, que se derrita. Bien, punto 1, los polos, el 10% se derrite. Si los polos se derriten, quiere decir que esa agua que estaba solidificada va a ir ¿a dónde? A los océanos. Eso quiere decir que se va a elevar el nivel del océano. Quiere decir que las costas van a desaparecer y se van a contraer. Por suerte no hay ciudades en la costa. ¿O sí lo hay? Acá en San Juan estamos piola, pero Buenos Aires desaparece. Todo Chile dice, chao, ya está, se acabó lo que se daba. No me comió la cordillera, me comió el océano. No solamente se derriten los polos, sino que hasta ahora se ha derretido, no estoy diciendo 2100, hasta ahora se ha derretido el 75% de los glaciares de las montañas, ¿no? Las montañas en los picos nevados, allá a lo alto hay hielo. Bueno, el 75% de los picos ya no son nevados. ¿Eso saben qué supone? Agua que baja a una velocidad terrible y que te come los pueblitos de la cordillera. Por suerte, no hay ciudades cerca de la cordillera. Momento, sí la hay. Nos habíamos salvado de los océanos, pero ahora nos cambió la montaña. Parece que hay que irse a Córdoba, ¿no? Al centro. No solamente van a perderse como dije, las playas, no son las playas, las costas, gracias, sino que las islas van a ser, desaparecen. Se calcula que esto representará la pérdida de 70 millones de hogares perdidos. Encima,
esa es agua mayormente salada. Por lo tanto, se va a perder las reservas de agua potable. Y no solamente eso, como crece el mar y devora la tierra, se va a perder los suelos de cosecha, los suelos agrícolas. Es decir, perdés lugares donde vivir, perdés el sustento y perdés agua. Lo que va a llevar a que 3.100 millones de personas no tengan acceso a agua potable y que 800 millones de personas se queden sin alimento. 3.000 millones sin agua y 800 millones sin alimento. Pero no, el cambio climático es una sensación. Con el aumento del océano, la pérdida de tierra, la pérdida de agua y la imposibilidad de producir, ya dije alimentos, ya lo dije, y el aumento de la temperatura, porque ya no hay hielos que puedan mantener la refrigeración, porque, oh sorpresa, se han derretido, va a pasar otra cosa. Va a ser un lugar maravilloso para las enfermedades tropicales, porque va a ser un lugar muy húmedo, mucha agua, mucho calor, humedad, mosquitos. Van a decir, esta es la mía, o sea, no hay manera de que yo salga perdiendo. Se calcula que 10.000 millones de personas van a morir por enfermedades tropicales justamente por efecto de todo esto. 3.100 millones de personas sin agua, 800 millones sin alimento y 10.000 millones muertos por enfermedades tropicales. Lo que también supone pérdidas billonarias económicas, países que no van a poder producir alimentos y que viven de la exportación. Por suerte Argentina no vive de la exportación. Por suerte nosotros no exportamos, jamás hemos exportado nada. ¡Qué suerte! Que nosotros nos dediquemos a vender celulares, porque si no, sería algo a tener en cuenta. Mosquitos y agua y sin tierra supone, en tercer lugar, que se extinga 1/3 de la fauna y la flora que no está preparada para vivir en ambientes tan hostiles. Desde los aves y mamíferas de las regiones más frías como los osos polares, las focas, las morsas, los pingüinos, que son especialmente vulnerables, a otras especies que necesitan por lo menos 20 grados para vivir. Pero bueno, ¿quién necesita diversidad en el fauna y flora si usamos trigo y qué más? Y nada más. Vivimos a trigo. ¿Eh? ¿Sí? ¿Vieron que yo les hablé de la corriente del Golfo, de las corrientes oceánicas? Si crece el océano, va a cambiar las corrientes oceánicas. Y una de las más vulnerables es esta corriente, la del Golfo de México, que es un regulador natural de la temperatura de la Tierra. Es muy importante esa corriente porque genera aguas frías a lugares calientes. Pero si siguen las cosas como están, desaparece la corriente del Golfo. La corriente del Golfo, para que se dé una idea, va desde Australia, pasa por todo Asia y llega hasta México. Recorre miles de kilómetros, afecta a miles de ecosistemas. Para que se dé una idea de cuánto va a aumentar el mar va a elevarse 7 metros. 7 malditos metros. ¿Saben a qué nivel del mar estamos nosotros? 0. Es el nivel que estamos nosotros. San Juan está a nivel 0. Imagínate 7 metros. Qué maravilla, ¿no? Bueno, ya está, listo. Caos, vamos a morir, hagamos una bacanal, una orgía, porque ya no hay vuelta atrás. Listo, se acabó. Tiremos la toalla.
No, no vamos a tirar la toalla. Ahora viene la segunda parte. Esa fue la primera. Porque dije yo, la clase está dividida en dos bloques. Una parte de ambiente. Ahora que los tengo preocupados y con miedo y que van a apagar las luces y desenchufar los electrodomésticos que no usan. ¿Qué hace con la luz prendida? Apagala ahí. Eso de tener el microondas siempre enchufado, la pava eléctrica siempre enchufada, la tostadora siempre enchufada, el televisor siempre enchufado. Es un buen momento para desenchufarlos. Tengan las cosas enchufadas cuando la usan nomás, nada más. Los cambios pequeños tienen gran escala. Traten de comer cosas que le den menos pedos también, eso también pueden ayudar. O consuman menos carne. Si comen menos carne, se van a producir menos vacas y por lo tanto también menos pedos de vaca. El vegetarianismo tiene bastantes cosas a su favor. Les digo ya, si hablan en primaria de una clase de pedos, van a tener la atención de todos sus estudiantes. Dice, chicos, ¿qué piensan de sus pedos? Responsabilidad de los pedos, y los chicos se van a reír, van a estar todo el tiempo. A todos nos gustan los chistes escatológicos. Bueno, vamos a la parte cívica. Estamos hasta acá, ¿no? Se ha entendido, se ha entendido. Se entiende, digamos, la emergencia. Porque tenemos que dejar de decir que hay un calentamiento global porque nos hace creer, es mala información. No es que todo el mundo se está calentando, porque hay partes que se están enfriando, pero se están enfriando las partes que no se tienen que enfriar y se están calentando las partes que no se tienen que calentar. Por eso es correcto decir cambio climático. ¿Bien? Eso es muy importante. Bueno, vamos a hablar de lo que se llaman convenciones del medio ambiente. Como para el 1900, dijeron, che, como que está haciendo más calor últimamente, ¿no? ¿No te parece a vos que hay algo que no está funcionando? Vos decís, mientras cae lluvia ácida, ¿no? O tose por el smog. Vos decís que quizás tengamos algo que ver en todo esto. Digo yo, no sé, mientras se muere un oso polar enfrente tuyo. Me parece a mí. Ese pingüino con cigarrillo no debe ser natural. Yo no soy zoólogo y no voy a opinar de qué es natural o qué no es natural en los pingüinos, pero me hace a mí que hacer un nido con bolsa de plásticos no es algo natural. Entonces, dijeron, bueno, vamos a meter cartas en el asunto, pero la humanidad, como siempre, cuando mete cartas en el asunto lo hace de forma tímida, poco conclusiva, y para 1933 se genera la Convención de Londres, que se llama así porque se firmó ¿en dónde? En Londres. Muy bien. Pregunta de parcial. ¿Dónde se firmó la Convención de Londres? Chicago. La Convención de Londres operaba a Reino Unido. No era mucha gente, pero fue como el primer paso. Y decía básicamente que hay que proteger parques y especies de los parques. Yo sé que parece poco la Convención de Londres, pero recuerden que Londres en realidad es parte del Reino Unido y el Reino Unido en realidad es parte de la Commonwealth. ¿Saben lo que es la Commonwealth? La Commonwealth es la asociación de naciones que tiene más de 30 países, que son los 30 países que están debajo de la corona de la reina. La reina no solamente gobierna Inglaterra, gobierna 30 malditos países, Canadá, por ejemplo, Australia, por ejemplo, varios países de África. ¿Bien? La gente dice, la reina no tiene poder. Cuando gobernás 30 países hablamos. Entonces, sí, es poco 30 países para lo que es el mundo, pero es algo. Y básicamente era, si esto es un parque nacional, no se pueden matar las especies y hay que preservarlas. Para empezar, estaba bueno, porque antes era un parque, pero si tenía árboles, cortamos los árboles y hacemos papeles y libros y imprimimos algo, no sé. En 1972,
Y dijeron, che, como que estaría bueno que no sea solamente la Commonwealth, sino que sea todo el mundo. Entonces se crea la primera Convención Mundial del Medio Ambiente, que se conoció como la Convención de Estocolmo, porque se firmó ¿en dónde? En Estocolmo. Es fácil entender de dónde son las convenciones, ¿no? ¿Cuántos países participaron? 113. ¿Cuántos países hay en el mundo? 202. ¿Seguro? La otra vez vi un video y decía que había 200. Puede ser. No era viejo. No era viejo. Eran cosas de cada país en 22 minutos. 202 países. Bueno, te creo, no voy a discutir eso. ¿Sí? Es imposible estar al día con todos los países del mundo, así que... Bueno, 113 países de 200. Y se creó lo que se llamó el Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente, la PNUMA, PNUMA. Bueno, ahí se presentaron 26 artículos donde explicaban básicamente qué había que hacer y cómo había que hacer para proteger y no causar daños, para preservar los medios ambientes. Así que si son 26 artículos, quizás podríamos, como quien no quiere la cosa, hablar de esos 26 artículos. ¿Todos? No, hoy no. Hoy no, porque ya no existe más esa convención. Hoy estamos en la de Kioto. Pero sí voy a hablar de, digamos, 7 principios que hacen a todos estos artículos. 26 por 7, o sea, es el negocio, mejor quedarse con 7. ¿No? ¿O quiere que leamos los 26, a pesar de que la convención no exista más? ¿Vamos a los 26? No, ¿seguro? No me molesta, Primer principio: existe una sola tierra. No hay lugar a donde correr. ¿A dónde nos vamos si todo se pudre? A ningún lado. Es como la idea de tenemos un solo baño. ¿Se rompe ese baño? ¿Y ahora qué hacemos? ¿De qué color te pintás? Decir, bueno, un día puedo no tirarme pedos. 2 días puedo aprovechar mi estreñimiento como un superpoder, pero ya el tercer cuarto día me estoy enfermando. Necesitamos que esté andando. Entonces, la idea de que existe una sola tierra, existe un solo lugar para hacer todas nuestras cosas, es eso. 2. Hay que planificar el uso de los recursos naturales, no solamente para esta generación, sino para futuras generaciones. No podemos usar los recursos diciendo, bueno, agua para nosotros tenemos, ahora, para nuestros hijos, y tendrán que ver si hay agua en Marte, porque acá ya la hemos consumido toda. No, lo que hay que hacer es planificar el uso para esta generación y para la próxima. Tercero, tenemos que desarrollar alguna manera de restaurar, o si no podemos restaurar, mejorar la calidad de la tierra para producir recursos renovables. Es decir, la tierra por sí misma, si la dejas funcionando, te produce agua, te produce oxígeno. Esto se supo o se evidenció fuertemente el año pasado. Que si había habido algún cambio de los que hemos estado todo un año así. Hubo un cambio radical. En un solo maldito año donde la Tierra se paró enormemente, no te digo que se paró todo, ¿no? Sabemos que no.
pero se paró sustancialmente, los niveles de dióxido de carbono bajaron tanto y los movimientos humanos bajaron tanto que inclusive animales que no se veían empezaron a aparecer. ¿Eh? Sí, gracias por... Entonces, tenemos que mejorar esa capacidad, potenciarla, tratar de que se desarrolle. ¿Bien? 4. El humano tiene la responsabilidad de preservar y de administrar la flora y la fauna, que no son primas, no es que mi prima flora y mi prima fauna. Flora y fauna es la vegetación y los animales. ¿Bien? En los locos Adams están las primas flora y fauna. No sé si vieron los locos Adams alguna vez. ¿Qué? Ahí me habló por acá. De preservar la flora y la fauna. 5. Los recursos no renovables, por ejemplo el petróleo, son de toda la humanidad. Esto es muy importante, porque no solamente hablamos de los recursos renovables, sino de aquellos que tienen límite. El petróleo se va a acabar y no hay forma de que se reponga, no hay manera. ¿Cuándo se va a renovar? Dentro de 1.000 millones de años, cuando ya no importe. Entonces, no podemos esperar que los demás encuentren una alternativa al petróleo. Tenemos que crear algo que permita que las futuras generaciones también lo puedan usar. Porque el problema no es usar petróleo, a lo sumo. El problema es ese uso indiscriminado, ciego, loco, frenético, de que todo tiene que ser mediante carbón, mediante gas, mediante petróleo. 6. Los estados tienen la responsabilidad de tener un enfoque integrado, es decir, el desarrollo y la coordinación de su desarrollo tiene que pensar en sus impactos ambientales. No podés decir, bueno, talo este bosque y que se manejen. No podés hacer eso. Tenés que pensar el impacto de esas cosas. Y 7, el instrumento indispensable para el futuro es la planificación. Tenemos que planificar para proteger y mejorar nuestro ambiente. Está bueno, ¿no? Son lindos 7 principios. Lo bueno es que se aplicaron y ya no hay problemas ambientales y por lo tanto esta clase pierde todo sentido. Pero derrame de petróleo va, derrame de petróleo de cianuro viene, y cuando nos dimos cuenta, todos estos principios tan hermosos que se presentaban no se aplicaron. Entonces dijeron, como que tendríamos que poner más mano en el asunto. Está lindo esta idea de la sola tierra, es muy poético, pero no hacemos nada con esto. Entonces, en 1992 se firma la Convención de New York, que se llama así. Muy bien, ¿ya la había estudiado? Es un acuerdo internacional de 189 países, un montonazo. La idea de esta convención no es solamente decirle a los países lo que tiene que hacer, sino hacer algo que no se había pensado antes, generar conciencia pública. Dijeron, como que no basta con que el país tenga un plan, como que necesitamos que la gente también se meta, porque como que son los primeros implicados en todo esto. ¿Bien? Entonces, es necesario generar conciencia pública del efecto que las acciones humanas hacen en el clima. Es decir, que desde 1992
Se está enseñando en las escuelas de los 189 países, Argentina incluida, sobre esto. Y ahí es cuando se decide que tiene que existir una clase como esta en Ética y Ciudadanía, porque hay que crear el ciudadano responsable del medio ambiente. Les dije que iba a haber un punto donde se conectaba, parecía que no. Pero la primera no se entendió, la segunda fue una precuela, pero la tercera unió a las dos y dijimos qué buena trilogía de películas estamos viendo. Entonces, ¿qué hace este plan? Dice, el problema que tenemos es que no todos los países hacen lo mismo. No todos los países tienen el mismo desarrollo industrial, no todos los países tienen el mismo impacto. Aunque más o menos podemos imaginar qué país está generando cosas, no está del todo claro porque no había investigaciones sobre eso. Entonces empiezan a crear estrategias de seguimiento, estrategias del seguimiento de los gases de efecto invernadero, en dónde salen y hacia dónde van. Y ahí se empezó a dar cuenta de que quizás el ozono no estaba funcionando. Dijimos, che, como que... Y ahí aparece el famoso concepto de agujero de ozono, ¿no? ¿Lo escucharon una vez? Que no era un agujero, no es que hay un agujero, así, un hueco. Pero era el concepto de que la atmósfera no estaba funcionando como tenía que funcionar. Y dijeron, che, caramba, como que hay mucha radiación, como que hay mucho calor, ¿no te parece? Listo, resuelto el problema. Ahora sabemos qué países emiten más. Ya está. Ahora que lo sabemos, es como cuando uno sabe que tiene la culpa, inmediatamente la acepta, ¿no? Así somos todos nosotros. Cuando aceptamos la culpa, en vez de negarla o en vez de decir no, lo primero que hacemos es decir, sí, la verdad que me equivoqué. Siempre. Todos los seres humanos actuamos así, ¿no? El ejemplo del humano es que cuando mete la pata, lo primero que hace es reconocer su error. No, obviamente que no. Se supo qué países hicieron y dijeron, che, Estados Unidos, vos sos los principales. Sí, pero China empezó primero. Ah, no, primero lo hizo Rusia, se empezaron a culpar entre sí y no se hizo nada. Entonces se tuvo que hacer un nuevo acuerdo, porque ya no importaba saber de dónde venía, sino hacer algo con saber eso. En 1997 se firmó el Acuerdo de Kioto, que se llama así, ¿por qué? Se firmó en Kioto. ¿Dónde queda Kioto? Kioto no es kiosco mal escrito, ¿eh? En Japón. Kioto quedó en Japón. La importancia de Kioto es que ya no era una simple convención, sino que fue un protocolo. Se llamó el Protocolo de Kioto, que obligó a todos los países del mundo, firmantes o no firmantes, que para el 2020 tenían que reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Es decir, para el año pasado tenían que reducir la emisión de gases de efecto invernadero por lo menos un 20%. No importa qué país sos, no importa qué producís, no importa si sos 100% industrial o 10% industrial, tenés que reducir la emisión de gases de efecto invernadero un 20%. La idea era ir reduciendo cada año un 5% desde el año que se lo propone, ¿no? Bueno, establece que gases, por ejemplo, dióxido de carbono, gas metano, óxido nitroso, porque te preguntaba, bueno, ¿pero qué gas tengo que sacar? Bueno, hay como una lista de gases que no interesa acá. No interesa, a ver, para lo que nos preocupa en esta clase. Ustedes pueden después hacer una investigación de qué tipo de electrodomésticos u objetos emiten ciertos gases. Por ejemplo, el hidrofluoruro de carbono, que es parte de esto. Esto tiene hidrofluoruro. Y cada vez que usamos uno de estos, gases de efecto invernadero. Estas luces prendidas tan bonitas que ven aquí,
Gases de efecto invernadero. ¿Ven ahí? Los celulares, con la pantalla tan bonita que estamos mirando, abriendo la pantalla. Gases de invernadero. No solamente el gas está en nuestros traseros, sino que también está en nuestros bolsillos. ¿Qué hace este protocolo en particular? Aparte de establecer cuánto gas hay que dejar de emitir hasta el 2020, el año pasado, se estableció lo que se llamó el comercio de derechos de emisión. ¿Qué es eso? Bueno, el comercio de derechos de emisión era que si vos no cumplías el objetivo de reducir el carbono en ese año, tenías que pagar una multa. Y esa multa iba a ir orientada a preservar ambientes, parques, desarrollo de tecnologías, etc. ¿Entienden? De emisión, derecho del comercio de emisión. ¿No? Entonces, digamos que no llegaste, no se te dio, no se pudo. Entonces, hay una tabla de decir, bueno, ¿por cuánto te pasaste? Y acorde a eso eran cuántos miles de millones, porque estamos hablando de eso, estamos hablando de miles de millones, no estamos hablando de 10 centavos. ¿Cuántos miles de millones vas a tener que pagar? ¿Bien? Está buenísimo el plan, ¿no? Está buenísimo. Genial. No hay forma de que haya fallado. Por eso hoy, el 2020, tenemos un invierno que es invierno sin días primaverales, ¿no? ¿Recuerdan el hermoso invierno que todos los días hacía frío y que duró exactamente 3 meses? Este invierno precioso. Ojalá. Las temporadas se corren, se acortan, se cambian. Tenemos otoño, invierno, primavera, verano, como todo junto. Y se empezó a dar cuenta que no se estaba llegando. Como que, mirá que... Primero, ningún país estaba llegando a lo que tenía que llegar. Y segundo, ninguno estaba pagando. ninguno decía, yo no voy a pagar. Si China no paga, yo Estados Unidos no voy a pagar. No, si Estados Unidos no paga, yo China no voy a pagar. Y así, el protocolo Kioto pasó por el Kioto. Entonces, como las cosas se estaban poniendo peludas, se creó el Acuerdo de París. El Acuerdo de París entró en vigencia en el 2020, es decir, cuando termina el protocolo de Kioto. Es decir, es el protocolo actual. Hoy en día estamos con el protocolo de París, que se llama así. Miren cómo ha bajado la vara de exigencia. El protocolo dice que por lo menos que no suba la temperatura de la Tierra. Lo único que pedimos, dice el protocolo de París, que no suba la temperatura. Tenemos que mantener un esfuerzo sostenido de que la temperatura media de la Tierra sea 1.5 grados. Eso me olvidé de decir, porque yo había dicho que podía asumir 1.4, pero nunca dije cuánto era la media, ¿no? Que no cambie de 1.5, que no se modifique. A esto se le agrega la necesidad de, promover la adaptación, desarrollo verde, sustentable, bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, tener una economía que no comprometa al medio ambiente. La historia dirá. Son 20 años que tiene este acuerdo. Para el 2040 veremos qué pasa. ¿Y por casa cómo andamos? Hoy en día, o sea, pleno 2021, Argentina y toda Latinoamérica representa el 10% de la emisión de los gases de efecto invernadero.
Argentina, de ese 10%, emite el 0,40. No es mucho, es verdad, pero no somos un país industrial nosotros. Argentina está comprometida en el Acuerdo de París a, primero, mejorar la eficiencia energética y renovable. Segundo, proteger los bosques. Tercero, desarrollar buenas prácticas agrícolas, es decir, prácticas agrícolas sustentables que no destruyan los suelos. Que no destruyan los suelos. Que no destruyan los suelos. ¿Qué? ¿Puedes repetir el primero? Energía renovable. ¿Por qué repito que no destruyan los suelos? Porque el 70% de la producción agrícola argentina se dedica a destruir los suelos. Pero bueno, qué sé yo. 4. Transporte limpio. 5. Gestión de residuos. Por ejemplo, separar la basura según el tipo de materiales. ¿Cómo van en casa? ¿Cuántos tachos de basura tienen? Y encima, te tomás la molestia de separar la basura y vienen y te lo ponen todos juntos y dicen, ¿está todo bien lo que va a hacer? Bueno. Y 6, mejorar los procesos industriales. Porque tenemos industria, poquita, sí, pero nuestra industria es pésima. Pésima porque emite mucho carbono. Y acá hay algo curioso. Se prevé que para el 2030, Argentina, en la región latinoamericana, por su desarrollo industrial, va a representar el 15% de la emisión de los gases de efecto invernadero. Es decir, hoy estamos 0.4 y decimos, está todo bien. No está todo bien, porque la manera en que nos estamos trabajando nuestros recursos para entrar en el primer mundo es a costa del medio ambiente. Así no se puede ganar. Bien, ¿estamos hasta aquí? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda o interrogante? ¿Ninguna? ¿Cuál dicen todas? La 4 habla sobre transporte limpio. La 5, gestión de residuos. La 6, sobre los procesos industriales, mejorar los procesos industriales. Nosotros como docentes tenemos la obligación de inculcar prácticas ciudadanas orientadas a la sustentabilidad. Prácticas ciudadanas orientadas a la sustentabilidad. ¿Qué es una práctica ciudadana orientada a la sustentabilidad? Que suena muy bien para un hashtag. Hashtag prácticas sustentadas, orientadas. Bien. Es la administración y el uso racional del ambiente y sus recursos. Del ambiente y sus recursos. La administración y el uso racional del ambiente y sus recursos. La administración y el uso racional del ambiente y sus recursos. Entonces, para poder generar este tipo de práctica, nosotros tenemos que alentar una mirada distinta del ciudadano. Mucho de lo que yo he explicado hasta ahora, los otros derechos, el derecho urbano, el derecho del niño y adolescente, los derechos humanos, estaban orientados a la autopercepción de la individualidad, a la autovalorización. Pero acá
tenemos que cambiar ese eje y orientarnos al derecho de los colectivos, porque el ambiente es de todos, ¿bien? Del grupo, de nuestro lugar como partícipes de un grupo, como partícipes de una comunidad, como parte de una sociedad que opera en un ambiente y que desarrolla una cultura. Entonces, tenemos que cambiar el eje, ya no haciendo acento en el individuo, sino en el trabajo cooperativo. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, lo que tenemos que hacer en este punto es enseñar que hay dos lógicas del ambiente o dos formas de entender el medio ambiente. Una noción, digámoslo así, desarrollista y una noción, digámoslo así, ecologicista. ¿Bien? Primero tenemos que enseñar a distinguir entre estas dos formas del ambiente. En la noción desarrollista, el ambiente es algo que puede entenderse como un objeto de manipulación que puedo usar. ¿Bien? Y que lo puedo usar gracias a la tecnología. El agua, utilizo la fuerza del agua del río y creo electricidad. Talo los árboles y creo las hojas, los libros, ¿no? Son objetos que manipulo con distintas tecnologías para garantizar un desarrollo personal. Puedo leer libros, puedo tomar agua de grifo, etc. En cambio, en la perspectiva ecologista, el ambiente es lo que somos. No te podés separar del ambiente. No hay una distinción individuo-ambiente. ¿Saben lo que significa ecológico? Lógico, ¿conciencia? Lógico es sentido. ¿Bien? Eco viene de la vieja palabra griega, otra vez el profe con las palabras griegas, sí. Oikos. Oikos significa hogar. Ecológico es el sentido de nuestro hogar. Entender el medio ambiente no como algo ajeno, algo lejano, sino el lugar donde vivimos. Yo soy donde vivo. Yo soy en donde habito. Yo soy como vivo. Yo soy como habito. La perspectiva desarrollista cree que el ambiente es algo lejano, que yo puedo agarrar y manipular. La perspectiva ecologista del ambiente sabe que lo que manipulo soy yo. Si exploto el medio ambiente, me estoy explotando. Si estoy abusando del medio ambiente, me estoy abusando. Entonces, se cambia la forma de pensarlo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende ahí? ¿Sí? ¿Allá en el fondo? ¿Qué se tiene que hacer? Según la perspectiva desarrollista, la ciencia busca dominar al medio ambiente.
manipularla para mi beneficio. Si tengo que destruir todas las fucking montañas para sacar oro, pues lo voy a hacer. ¿Qué me importa la montaña? Si a mí lo que me importa es la platita dulce. Es así. Y voy a usar la ciencia para poder lograrlo. En cambio, el hacer ecologista entiende que la naturaleza tiene un límite, que no es infinita. Entonces todo lo que tengo que hacer tiene que ser planeado. Porque no puedo reconstruir la montaña si la destruyo. No puedo. Los egipcios lo intentaron con sus pirámides y salieron horribles. La idea que se tienen que quedar de esta diferencia es que nosotros tenemos una conciencia desarrollista, pero necesitamos una conciencia ecologista. Vivimos en una sociedad desarrollista, pero tenemos que vivir en una sociedad ecologista si queremos evitar todos los problemas que les mencioné antes. ¿Entienden? Entonces, la crisis del medio ambiente, al fin y al cabo, no es una crisis del medio ambiente, es una crisis cultural. Tenemos que cambiar nuestra cultura. A eso se apunta la educación ambiental. Cambiar la forma cultural en cómo nos relacionamos con el medio ambiente. Dejar de creer que el medio ambiente es otra cosa, es algo distinto a mí, es algo ajeno. Yo vivo en el medio ambiente, no existe esa tonta idea de naturaleza, diferencia, artificio. Todo lo que tenemos está producido por elementos naturales y por una explotación de ellos. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda? ¿Un interrogante? ¿Un insulto? ¿Una pregunta? ¿Una nota al pie? ¿Un interrogante? ¿Otro color? Tomé asistencia, ahora cuando termine la clase vuelvo a tomar para los que llegaron más tarde. ¿Estamos hasta aquí? La tercera generación de los derechos humanos nos quita la idea de que lo que prima en la humanidad es el individuo, sino que lo que prima es la humanidad. La humanidad en el sentido de ser un sujeto plural. Un sujeto que tiene un derecho, el derecho al ambiente. El derecho al ambiente. Nosotros, como miembros de la comunidad humana, tenemos el derecho de disfrutar del medio ambiente. Nosotros y las futuras generaciones, y es nuestra responsabilidad, por ser la generación actual, de garantizar que las futuras generaciones disfruten de este derecho. Nosotros demandamos, queremos que protejan nuestros derechos, pues también tenemos la responsabilidad. Tenemos que proteger el derecho de los próximos, porque los próximos no pueden prevenir que nosotros explotemos su medio ambiente. Y ya les dije, falta 80 años para el 2100, nos falta mucho. Estamos hablando no de la quinta generación, estamos hablando de la próxima generación. De sus hijos, si tienen hijos. De sus sobrinos, si tienen sobrinos. De los niños, si hay niños, no sé. Entonces tenemos que enseñar a los estudiantes a reclamar el derecho al medio ambiente como un derecho colectivo, no un derecho individual, es un derecho de todos. Y acá importa la articulación entre la escuela y la comunidad, porque la escuela representa la preocupación por la comunidad. Somos un ejemplo, somos la articulación entre la formación de las próximas culturas cívicas y las actuales.
y tenemos que enseñar que hay un solo medio ambiente y que en ese medio ambiente estamos nosotros. ¿Estamos hasta aquí? Ya queda poco. Sí, pero después cuando termine de tomar la clase vuelvo a tomar la asistencia para lo que sea. Para terminar, vamos a hablar de los mandamientos de la sostenibilidad. Son 10. ¿Vamos a hablar de todo? Sí, de todo. 1. Cuidar el agua. Hay que cuidar el agua es el elemento de la vida. No nos hagamos los giles. 2. Economizar energía. Apagar las luces que no se utilizan, desenchufar el televisor, equipos de audio. Es bueno para el planeta, es bueno para el bolsillo, porque me pagan menos. Es ganar o ganar. 3. Producir menos residuos. Por ejemplo, no tirar basura a la vía pública. Trate de tener un ambiente sano y trate de utilizar cosas renovables. En vez de cepillo de plástico, usar cepillo de bambú, por ejemplo. Valen más barato que los cepillos de plástico y son biodegradables. En vez de usar cotonete de plástico, ¿cómo se llaman los cotonetes? Y los hisopos, usen hisopos también de bambú. Y valen más barato que los hisopos de plástico. Y así con varias cosas. Y se consiguen acá en San Juan, ¿eh? Yo las he comprado acá. No es que me tuve que ir a Chile a traer las cosas. Las venden acá, en el BEA los venden, por ejemplo. En el supermercado los venden. En las farmacias los venden, están ahí los cepillos. Y hay cepillos de bambú para niños también. Y son biodegradables. Duran 6 meses, como todos los cepillos. Deberían cambiar los cepillos cada 6 meses, lo saben eso, ¿no? ¿6 meses? ¡Está loco! 4. Utilizar envases de calidad. Es decir, no cosas que se rompan. Bueno, eso puede ser, en vez de ir a comprar con bolsas de plástico, andar con las bolsas de tela, ese tipo de cosas, ¿no? Eso un poco más o menos se ha desarrollado acá. Ahora los supermercados no te dan bolsa, en teoría te las venden, o sea, terminan ganando ellos, o sea, ¿dónde está lo ecológico? No se sabe. 5. Use solo lo que necesite. Qué difícil eso, ¿no? Usar solo lo que necesitas. La otra vez me enteré de algo tarde, y es hasta obvio, pero bueno, a veces uno es medio gil. Yo más de una vez al día, en una hora. Lapiceras recargables. Plumas, no, lapiceras recargables. Y ahí ahorrás, porque te compras la carga y la lapicera, y en vez de comprarte la lapicera, tirás y te compras otra, tirás, y ustedes que usan mucho, está bueno. Marcadores recargables. Poquito, pero lo que necesitas. 6. Limitar el uso de plásticos. No se degradan, son difíciles de reciclar. Es muy difícil de reciclar plástico. Te pueden decir que no, pero es difícil porque no todos los plásticos se reciclan. De todos los plásticos que se usan, solamente el 15% se puede reciclar. Eso siempre y cuando no esté contaminado de otros plásticos que no se pueden reciclar. ¿Bien?
Te dicen el plástico se recicla, es mentira. Solamente el 15% del plástico que se usa en lo que ven, el 15%. Lo demás, al océano, a la tierra. Ahí. Es muy poco el plástico que realmente se puede reciclar. Las cajas de Tetrabric, ¿no? La de leche, las de... ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Qué otra cosa te venden? Bueno, todas las bebidas que se te venden en Tetrabric. El tipo ¿conocen ese tipo de caja que es cartón, metal, jugo bagio? Esas no se pueden reciclar. Es imposible. Dice, ¿esto tiene cartón? No. Está adherido a un plástico que no se puede sacar y por lo tanto es irreciclable. No se puede reciclar eso. Lo mismo que la chocolatada del vino. ¿Es? ¿La chocolatada del vino? ¿Qué? Sí, la misma. Lo que es Tetrabric, el material Tetrabric no se recicla. Pero uno dice, es cartón, es reciclable. No es reciclable. Los envases de helado, de Porto Gelato, de Grido, que parecen ser ese telgopor, tampoco se reciclan. La hermosa ropa que tenemos, que es mayormente de plástico, tampoco se recicla. Básicamente lo que ven, el 15%. Siete, reutilizar el papel. Porque cada papel utilizado es un árbol menos. Entonces, siempre usar de ambos lados o comprar papel reciclado, que te venden las remas de papel reciclado. Y que cuestan lo mismo, no cuestan más ni menos. No voy a decir más barata, porque no es más barato, pero tampoco es más caro. Cuestan lo mismo. ¿Se dan cuenta? Dice papel reciclado. Como los fósforos que dicen fósforos de árboles replantados. No sé si lo han visto alguna vez eso. Bueno, existen. Porque si compran fósforos, valen exactamente lo mismo que los mismos fósforos, pero dicen fósforo de árboles replantados. Bien. Bueno, el uso del transporte, cuidarlo. Siempre parece que es mejor usar transporte público porque son mucha gente ocupando un solo vehículo, ¿no? Pero bueno, pueden andar en bicicleta. Dice, pero vivo a la loma de los Cipullos. Bueno, está bien, movete en vehículo, no hay problema. Pero de última, mantener el vehículo en buen estado, que ande bien el motor, para que no contamine más. O sea, entiendo que dice, mirá, yo vivo en Posito, tengo que estar, es imposible, sea, ok, está perfecto. Pero tratar de tenerlo lo más limpio posible. Inclusive los hornos, inclusive las heladeras, todo esto que tienen gases, si lo mantienen limpios, trabajan menos y emiten menos toxinas. Bueno, cuidar la flora y la fauna. ¿Qué es eso de andar caminando y sacar una hojita de un árbol? Voy caminando, y lo tiro así. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? He visto esa gente que te rompe algo. Te voy a arrancar un dedo. Respetar la vida. Y 10. Pensar globalmente y actuar localmente. Porque uno dice, ¿qué impacto tiene? Y tiene impacto. Porque si todos hiciéramos ese pequeño cambio, habría un cambio más grande. Pensar globalmente, actuar localmente. Sí, yo sé lo que pueden pensar. ¿Y qué pasa con las grandes industrias? También tendrían que cambiar. Pero mayormente las grandes industrias cambian cuando el consumidor cambia. Si cambiamos nuestros hábitos de consumo, la empresa que solamente quiere ganar plata va a decir, ok, es negocio ser ecologista. Como hace años empezó a ser negocio vender cosas veganas o light. Dijeron, che, como que es negocio vender cosas que sin azúcar. Bueno, ahora todos tienen su opción saludable. El cambio es totalmente posible. ¿Qué hora es? Me quedan mis famosos 10 minutos. Pero antes de hablar de esos 10 minutos, ¿alguna duda, algún interrogante, un insulto, un comentario, una nota al pie, un color verde, verde esperanza, verde ecológico? ¿No? ¿No hay dudas?
Bueno, cosas que podemos hacer. Bueno, imagino que en la medida que estaba hablando de los mandamientos de la sostenibilidad, ya ideas iban cayendo. Porque el simple hecho de explicarle a un estudiante de primaria que pueden modificar estas cosas, ya algo estamos haciendo. Podemos hacer experimentos de crear papel reciclado en las clases, por ejemplo, que es muy fácil, ¿no? Y encima es divertido porque eso es un chastre. Podemos hablar de las 3 R's: reparar, reciclar y renovar o reusar. Reparar, reciclar y renovar. Entonces, todo puede ser reutilizado, reciclado, bien, o reusado, ¿no? ¿Se lo dije reusado? ¿Cuál qué R me queda? Reparado, ahí está, gracias. Bien, porque las cosas que no se pueden reciclar podemos darle otro uso. Las botellas de plástico que no podemos reciclar, y bueno, pueden ser macetas, por ejemplo, o pueden ser ladrillos ecológicos, que se está haciendo eso. Agarran las botellas, las llenan de plástico y son parte para construir casas. Y les ha dado una utilización. Mandame un mensaje porque me voy a olvidar. Un mensaje porque si no me voy a olvidar. Ok. ¿Qué estaba diciendo? Las 3 R, ¿no? Bueno, y hay canciones. Hay una banda. ¿Conocen la banda Gorilas? La banda de rock Gorilas, que es una banda de dibujitos animados, que no son personas. Bueno, a alguien se le ocurrió hacer lo mismo, pero con animales, con un mensaje ecológico. ¿Bien? Que hace canciones ecológicas a través de la representación de animales en peligro de extinción. Hay muchos videos de eso y tiene un tema que se llama La canción de las 3 R's, que es justamente esto que yo acabo de explicar, y lo pueden buscar y bueno, tiene muchos temas, no solamente ese, ¿no? Que sirve para pensar eso. Otra cosa que podemos enseñar es sobre el uso de los celulares y los dispositivos electrónicos. El uso de tanto brillo en los celulares hace que se gaste más rápido la energía y por lo tanto que necesitan ser cargados y por lo tanto que necesiten más electricidad y por lo tanto que emitan más gases de efecto invernadero. Entonces, enseñar un uso apropiado de los dispositivos electrónicos también tiene un impacto ambiental. Entonces, tomando los videojuegos que por ejemplo les deben encantar a muchos de los estudiantes de primaria, podemos generar una relación con eso. Jugar una cantidad limitada, evitar las sobrecargas, apagar las cosas que no se hacen. Es muy común que se tengan las consolas todo el tiempo enchufadas. Desenchufando tanto, eso solo genera un impacto. Otra cosa que se puede hacer es enseñar sobre la flora y la fauna de San Juan, ¿no? Que eso es muy común que se haga en ciencias naturales y nosotros podemos dar un giro con eso y hablar sobre cómo viven y cómo el desarrollo de San Juan puede quitarle las zonas de vida. Ejemplo, cómo los diques se han ido retrocediendo en San Juan porque se fueron secando los ríos. Y uno dice, claro, qué bajón, se seca el río, la gente no tiene trabajo en la mina porque necesitan agua. Pero uno no piensa el impacto medioambiental que hay eso. Un río seco es todo una flora y fauna que no tiene de qué vivir. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, podemos hacer estudios en base a eso, trabajos sobre eso. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Un interrogante? Bueno, eso sería todo.